Tengan todos muy buenos días. Miren, vamos a estudiar hoy el capítulo 21 de Deuteronomio y tiene bastantes cositas que vamos a ver. Eh, Recuerden que a partir del capítulo 12 al 26 hay como una sección distinta a la otra parte del libro. Hablamos hablando de lo que se llama el código deuteronómico, perdón, deuteronómico. Y es simplemente una parte donde hay muchas leyes civiles, morales, religiosas. Y lo que está buscando esta sección del libro es moldear a Israel como una nación justa y santa. Es lo que busca esta parte. ¿Ok? Y el capítulo de hoy nos va a llevar a varias cosas, algunas extrañas, pero normales para la época. Y qué podemos hacer nosotros con esa información para nuestras vidas al día de hoy. ¿Ok? Entonces, son más o menos como 5 partes. Vamos a tratar de que el tiempo nos dé para hablar un poquito de cada una y luego vemos lo que vamos a aplicar para nosotros. ¿Ok? Lo primero es cuando hay un asesinato que no ha sido resuelto porque no hay un asesino a quien señalar. Simplemente hay alguien que está en el campo, no sabe qué le pasó y Dios da un procedimiento. El problema aquí es que al haber un cuerpo en el campo, de cierta manera, eh, profana la ley que Dios ha dado a su pueblo. ¿Ok? Y si no se puede aplicar una justicia, eh, no hay una manera de resolver el asunto. Entonces, lo que hacen es que buscan una becerra que nunca haya trabajado, nunca haya hecho absolutamente nada de trabajo y la matan. La desnucan en donde haya un río. ¿Ok? ¿Qué es lo que se quiere con esto? Mire, dar, Dios sabe quién fue, Dios sabe todo eso, pero a la comunidad dar a entender que no sabemos qué sucedió, nosotros no derramamos esta sangre ni vimos quién mató a esta persona, van a decir los ancianos y los líderes del pueblo. ¿Ok? Y luego oraban, Señor, no tomes este pecado en cuenta al pueblo porque no sabemos. Y es más o menos lo mismo que hace Jesús en la cruz. Perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que nos enseña esta parte? Miren, la violencia, la injusticia no es un asunto privado. Un asunto de violencia contamina a todo, a una familia, a un barrio, a una ciudad. Ustedes saben que hay indicadores donde dice los barrios más peligrosos de Latinoamérica, las ciudades más peligrosas. Esos son indicativos y es lo mismo. La violencia puede, no puede pasar desapercibida, es algo que contamina a todos. ¿Ok? Y también nos apunta de alguna manera a una expiación sustitutiva. Hay una expiación sustitutiva y fíjense que los ancianos tenían que lavarse las manos, ¿verdad? En el río se lavaban sus manos y eso caía sobre la vaca, sobre la ternera. Y nos recuerda también cuando Pilato lava sus manos, ¿ok? Nos, nos dice, mire, nada puede quedar sin resolverse. Nada puede quedar sin resolverse y siempre hay que buscar una expiación. La otra parte es cuando alguien se quería casar con una prisionera de guerra, ¿ok? Recuerden que ellos iban a entrar, fíjense que no han entrado. Recordemos el contexto del libro. Moisés asegurándose de que la nueva generación conozca a Dios, conozca sus leyes y lo amen. Este es el propósito de Deuteronomio.
con la segunda ley a la segunda generación. Van a entrar a una tierra, quizás exista la posibilidad, dice él, de que tomen a alguna mujer porque le gustó, porque van a ser lindas y lo que sea. Entonces ustedes van a rapar su cabeza, cambiar sus vestidos, cortar sus uñas. Esta mujer, preferiblemente doncella, le iban a conseguir, tenía que llorar a su familia por un mes, a su pasado, sus costumbres, todas estas cosas. Y luego de esto, ¿verdad? El hombre ya decía, bueno, sí me voy a casar con ella, sí la voy a tomar como esposa. Entonces el mes servía para varias cosas, creciera un poco su cabello, crecieran sus nuevas uñas, unas ropas distintas y para que el hombre pensara bien si se iba o no a casar con esta mujer. ¿Por qué? Porque el punto era tampoco, o sea, ya humillaste a esta mujer, eh, o te casas o la dejas libre, no la puedes vender. No podías vender a la mujer como esclava porque ya pasó su humillación. ¿Cuál fue su humillación? Bueno, salió de su casa, pasó todas estas cosas, el cabello. Recuerden que para las mujeres es algo muy importante, sobre todo en esa cultura. Y em, ya no puede ser vendida como esclava. O te casas o la dejas libre. ¿Ok? Las relaciones deben basarse en el respeto, en la consideración, no en buscar el beneficio propio, no más. ¿Ok? Y un un trato respetuoso a los extranjeros, a los vulnerables, incluso si son enemigos. Es lo que nos habla esta parte. En la parte de los derechos de los primogénitos, que es lo que leía Beto empezando, protege los derechos del hijo, sobre todo cuando hay dos esposas. ¿Ok? ¿Cuál es la situación más tangible de esa sociedad? Bueno, fíjense, Jacob se casa con Lea, no la quiere mucho, quiere más a Raquel, y Dios termina dándole más hijos a Lea. ¿Ok? Entonces un hombre tiene dos esposas, ama más a una que a la otra, sin embargo, su primer hijo sale de la que no ama tanto. Entonces no puedes cambiar el derecho, no puedes cambiar el derecho. El derecho debe ser respetado. No puede haber favoritismo, no puede haber injusticia dentro de la familia, no puede. Hay que actuar con justicia, hay que actuar con equidad, con equilibrio, ¿ok? Hay que ser lo más justo posible, sobre todo en nuestras familias. Hay personas que en esta parte del capítulo, cuando es un hijo terco y rebelde, hay personas que odian esta parte por el castigo extremo que se expone, ¿ok? Lo primero es no obedece a sus padres, incluso cuando lo castigan, cuando lo azotan, todas estas cosas, y él va y se entrega a una vida desordenada. Entonces el papá y la mamá debían llevarlo a los ancianos y decirle, mire, él está haciendo esto y lo mataban, lo mataban. ¿Cuál era el propósito? Bueno, extirpar el mal en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Esto lo que habla o nos dice es que sí, Dios es misericordioso, Dios quiere que deje amparo, Dios quiere que sea justo, Dios quiere que sea santo, pero también muestra que Dios es serio. O sea, el tema de obedecer a Dios es seriedad. Es lo que cantábamos antes de comenzar el estudio. Obedecer es nuestro deber, ¿ok? Dios es serio. No podemos tomar lo que tenga que ver con Dios como un relajo, como un pasatiempo. No. Necesitamos entender la seriedad, la autoridad que Dios tiene sobre nosotros, así como reconocemos su amor, su ternura, su cariño, la provisión, las bendiciones, todo eso nosotros lo reconocemos, pero reconozcamos también la seriedad de parte
de Dios. ¿Ok? El enterramiento de algún ahorcado, bueno, fíjense, eh, comenzamos con un homicidio que no se sabe, terminamos el capítulo con un ahorcado. ¿Ok? Puede ser que, bueno, la mayoría de los casos lo mataban ahorcándolo. ¿Ok? No se sabe mucho si habían personas que, como el día de hoy, se quitaban la vida ellos mismos en ese entonces. Pero lo que sí sabemos es que cuando colgaban a alguien, su cuerpo no debe permanecer allí durante la noche y debe ser enterrado el mismo día. Nos habla el capítulo y nos recuerda literalmente a Jesús colgado allá en la cruz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que es colgado es una maldición y dejar el cuerpo allí es una manera de traer como la maldición al pueblo, a la comunidad. ¿Ok? Contaminaba la tierra, lo mismo, el mismo principio del, del homicidio sin resolver. ¿Ok? No puede pasar la noche allí, tienen que bajarlo y tienen que darle sepultura. Porque él está bajo maldición y si él está bajo maldición, pues va a traer eso a la tierra. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, como sabemos, en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y Él se hizo maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y también es terrible la manera en que muere Jesús. Hay dos implicaciones, muy violenta y terrible la muerte y que se hizo maldición. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con todas estas cosas? Hay 5 puntos también, fíjense. Primero, la responsabilidad comunitaria. No podemos ser indiferentes ante la injusticia. No podemos, no podemos. La comunidad, la iglesia debe buscar la justicia y la restauración. No podemos olvidarnos de la restauración. No podemos. Necesitamos restaurar a las personas que han hecho injusticias. Debemos hacer justicia, pero debemos redimirla. ¿Ok? Debemos hacer lo que Dios hizo con nosotros. Responsabilidad comunitaria. Dos, debemos tener dignidad y compasión con los vulnerables, con los extranjeros, con los marginados, porque nuestras acciones muestran el carácter de Dios. Muestran el carácter de Dios. Y nuestras acciones deben ser guiadas por el respeto, la misericordia y el amor. No podemos tener favoritismos en familias, en comunidades. Debemos esforzarnos a actuar con justicia sin que nuestros afectos personales nos lleven a tomar decisiones. Es decir, debemos ser objetivos, no subjetivos. Cuando somos subjetivos, actuamos bajo nuestros sentimientos y perdemos la objetividad. Número 4, la seriedad de la desobediencia. Es decir, es serio cuando desobedecemos, pero es necesario que tengamos gracia también. ¿Ok? La ley del hijo rebelde nos recuerda que cuando pecamos, estamos haciendo cosas que no son, ¿ok? Que el pecado nos aleja de Dios, todo eso, eso es serio. Pero necesitamos también entender que cuando una persona peca, debemos buscar la manera de restaurarla, ¿ok? Y la ley del ahorcado o del colgado de un madero nos recuerda a Jesús en la cruz, a Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz, fue colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros, ya Él lo hizo, ya Él lo hizo. Es el amor en su máxima expresión, es lo que nos habla. Entonces, mis hermanos, queda un poquitico de tiempo. Lo que está hablando Deuteronomio desde el capítulo 12 al 26 es los detalles de cómo debemos comportarnos día a día. Y el capítulo 21 nos está hablando de en honor a la mujer, así sea extranjera. No sean injustos. Busquen la redención. Busquen la manera de llevar todo. Fíjense que todo termina, o sea, el capítulo
termina en el colgado. Nos recuerda a Cristo. Nos recuerda a Cristo. La sangre de la becerra derramada nos recuerda a Cristo expiando nuestro pecado. Cristo soportó la maldición por nosotros en la cruz. Debemos ser justos y debemos dar honra y honor a nuestras mujeres. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que nos guía día a día, que nos ayuda a ser mejores personas, a ser eh, embajadores de tu palabra, nos ayuda a ser embajadores de tu presencia aquí en la tierra. Ayúdanos a ser cada día mejores y que nuestros corazones estén siempre dispuestos y prestos a escuchar y a hacer, como habla el capítulo 6 de este libro, Padre. Bendícenos pues, Padre, y quédate con nosotros. En nombre de tu Hijo amado te oramos. Amén. Bendiciones.